Amigos y estudiantes, reciban un caluroso saludo. Hoy vamos a hablar de la historia del 24 de mayo de 1822, la independencia de Ecuador. Aquí tenemos el mapa político de nuestro país, con sus provincias y capitales. El color amarillo, las provincias de la región costa. De color lila, las provincias de la región sierra, y de color verde, las provincias de la región amazónica. Y no podía faltar la región insular, las Islas Galápagos. Pero antes les cuento cómo se pobló Ecuador. Según la teoría del etnólogo y político francés Paul Rivet, los primeros pobladores del continente americano vinieron del Asia por el estrecho de Bering. Y como nuestro país Ecuador está en América del Sur, bueno, pues los primeros pobladores de Sudamérica proceden tanto de Asia como de Australia y de la Melanesia. Así se veía el mapa de Ecuador en sus tiempos aborígenes. Los primeros pobladores eran nómadas. Vivían en clanes, cazaban y recolectaban. Estos clanes formaron tribus y estas a su vez formaron confederaciones. Por ejemplo, la Confederación Quito, que fue narrada por el padre Juan de Velasco, es una teoría hoy en día refutada. Así transcurre la vida de los primeros pobladores aborígenes de Ecuador, que se da, según los historiadores, en 4 grandes periodos. Pero hablaremos del último periodo para entrar de lleno a la invasión inca del sur, lo que hoy es Perú. Y el cuarto y último periodo aborigen de Ecuador se llama la integración, que se da entre los años 500 después de Cristo a 1532 después de Cristo. Se llama así porque se integraron tantas culturas y formaron señoríos y grandes confederaciones, sociedades muy complejas con muchos conocimientos de agricultura, textilería, pesca, navegación, etc. Fue en aquellos tiempos, aproximadamente por el 1400, en que se da la gran invasión inca, que vinieron del sur de lo que hoy es Perú, conquistaron y dominaron nuestros pueblos y formaron el gran imperio del Tahuantinsuyo. Este gran imperio, llamado Tahuantinsuyo, era tan extenso que tenía por límites, por el norte, la provincia de Pasto, que en Colombia, sur, el río Maule en Chile, al este, la selva amazónica y territorio actual de Bolivia, y al oeste el Océano Pacífico. El último inca que gobernó este imperio fue Atahualpa. Y esto fue lo que encontraron los españoles cuando llegaron a nuestro territorio. La historia nos cuenta que Cristóbal Colón, al mando de las carabelas La Pinta, La Niña y la Santa María, descubre América un 12 de octubre de 1492, llegando a la isla Guananí, que más tarde él le pusiera el nombre de San Salvador, la misma que se encuentra en las Bahamas, cerca de América del Norte. Luego del 12 de octubre de 1492, los viajes continúan. Siguen llegando más españoles. Entre ellos Francisco Pizarro, quien se entera de la existencia del gran Tahuantinsuyo y que era gobernado por el Inca Atahualpa. En su ambición se propone conquistar dicho imperio. Para esto tenía que tomar prisionero al Inca. Le tiende una emboscada en la plaza de Cajamarca, hoy Perú,
Es así que Atahualpa llega acompañado de un séquito de guerreros, sacerdotes, servidores, bailarines, músicos y curacas aliados, pero lo esperaban para tomarlo prisionero. Y más tarde le dieron muerte un 26 de julio de 1533. Y luego los territorios y naciones indígenas fueron incorporados a la corona española. Y así pasamos a ser colonia de España. El 15 de agosto de 1534, Diego de Almagro procede a fundar en Liribamba o Riobamba 2 ciudades, Santiago de Quito, hoy Guayaquil, y San Francisco de Quito, hoy Quito, que es la capital. Con los años, Quito es trasladada al lugar donde se encuentra actualmente un 6 de diciembre de 1534. Y Guayaquil también sufre traslado hasta el lugar donde se encuentra un 25 de julio de 1547. Y llega el año de 1563. Ya habían sido fundadas varias ciudades en territorio ecuatoriano, como Quito, Guayaquil, Cuenca y más. El 29 de agosto de aquel año, el rey de España crea la Real Audiencia de Quito. Con esta disposición, Quito se convertía en unidad administrativa de la América Hispana. Comprendía los territorios del actual Ecuador, sur de Colombia y norte peruano y brasileño. Como se puede observar aquí en el mapa, era tan extenso el territorio de la Real Audiencia de Quito que tenía salida al Océano Atlántico. Eran tiempos de dominación española, la época colonial. Existieron las clases sociales. En la cúspide estaban los españoles que gobernaban, los criollos, mestizos, indios, negros, mulatos. Los españoles inventaron muchas formas de explotar la fuerza de trabajo de los indios, de los negros, como la encomienda, las mitas, los obrajes. Y continúa el dominio español en territorios ecuatorianos hasta que llega el siglo XVIII, o sea, los años de 1700, en que el quiteño Eugenio Espejo se enfrenta a las autoridades españolas con sus ideales de libertad, de igualdad, de justicia. Sus obras inspiraron el movimiento revolucionario del 10 de agosto de 1809 en Quito, primer grito de independencia. Los ideales del quiteño Eugenio Espejo, más la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, la Revolución Francesa, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Luego España es invadida por Napoleón Bonaparte en el año de 1808. Todo esto provoca que acá, en las colonias americanas, se formaran las juntas soberanas de gobierno. El fin era buscando autoridades nacidas en América. También en Quito se habían dado levantamientos indígenas, por ejemplo, la Revolución de las Alcabalas, que se da cuando la corona española decreta el impuesto del 2% sobre ventas y permutas. La Revolución de los Estancos. La corona española ordenaba el estanco de aguardiente, es decir, el pueblo no podía comerciar con aguardiente, solo la corona española.
y comienza a gestarse el primer grito de independencia en Quito. Así tenemos que la noche del 9 de agosto de 1809, un grupo de personas se reúnen en casa de Manuela Cañizares para definir una estrategia. Entre ellos, Juan Pío Montúfar, Juan de Larrea, Juan de Salinas, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, entre otros. Y el 10 de agosto de 1809, muy temprano, el doctor Antonio Antes, secretario de la Junta de Gobierno, visita a don Manuel Urríez, conde Ruiz de Castilla y presidente de la Real Audiencia de Quito, para comunicarle que cesaban sus funciones. Antes de la medianoche del 10 de agosto de 1809, los quiteños salieron a las calles con antorchas. Se dirigían a la Plaza de la Independencia. El coronel Juan Salinas se dirige a ellos hablando de libertad, para después gritar a voz en cuello: ¡viva la libertad! ¡Viva la independencia! Fue el primer hecho de reflexión e influencias históricas que se realizó en el Nuevo Mundo. Grito que dio origen al calificativo de Quito Luz de América y primer grito de independencia. Y en la sala capitular de San Agustín se procede a suscribir el acta donde se redacta el glorioso 10 de agosto de 1809. Sin embargo, la Junta presidida por el Marqués de Selvalegre gobernó apenas un año. Porque las autoridades españolas retomaron el poder. Los patriotas habían sido encarcelados. Y el 2 de agosto de 1810, al año siguiente, se da la gran matanza de los próceres en un gran motín de carnicería. Aquí tenemos al patriota Quiroga, que fue asesinado frente a sus dos hijas que lo habían ido a visitar. Más tarde, Guayaquil ya era un importante poblado. Y un 9 de octubre de 1820 se independiza del dominio español. Esta revolución fue un acto de gran importancia. Encendió la antorcha de la libertad, la misma que permitió el avance de las luchas libertarias aquí en Ecuador y en América del Sur. Y comienzan esas luchas libertarias. El 11 de enero de 1821, Bolívar nombra en la ciudad de Bogotá, pues estaban en Colombia, a Antonio José de Sucre como comandante del Ejército del Sur para liberar a territorios que comprendía Ecuador. Para esto, ya se había creado la República de Colombia en el Congreso de Angostura, inaugurado el 15 de febrero de 1819 por el libertador Simón Bolívar, bajo la inspiración del ideario del general Francisco de Miranda. Pues Bolívar tenía un sueño: crear una gran nación desde México hasta Tierra de Fuego, es decir, Chile y Argentina. Antonio José de Sucre, como comandante del Ejército del Sur, viaja a Quito, aún sabiendo que las tropas del ejército realista, comandados por el general español Aymerich, avanzaban a su encuentro. Esto lo obligó a flanquear por las laderas del Cotopaxi. Enterados los españoles de la estrategia de Sucre, se replegaron en Quito, ocupando las principales calles y la entrada de la ciudad. Y en la mañana del 23 de mayo,
El comandante Sucre, a cargo de 2.971 soldados, muchos de ellos habitantes y campesinos, escalaron el volcán Pichincha para sorprender a los españoles en un frente diferente. Pero su estrategia es descubierta. El general español Aymerich, con 1.894 hombres, ordena enfrentar a Sucre y ascienden a la montaña rápidamente. Sin embargo, era un lugar poco conveniente para aquella jugada militar. La batalla fue muy dura. Se les sofocaba la respiración, pues estaban a más de 3.000 metros de altura. El escenario geográfico estaba constituido por una ladera empinada, profundos barrancos, y era difícil el uso de la caballería. Mientras el pueblo quiteño expectaba desde muy lejos la batalla. Luego de avances y retrocesos, parecía que la victoria ya era de los realistas, pero entran en combate el batallón Albión, formado por soldados británicos, y el batallón colombiano llamado Alto Magdalena. Esto inclinó el triunfo a favor de las fuerzas patrióticas. La bandera que flameó en la batalla del Pichincha fue la celeste y blanco de Guayaquil Independiente y era portada por el héroe Abdón Calderón, joven cuencano de 18 años que demostró constancia, heroicidad como pocos. No murió en batalla, cayó herido mortalmente, agonizó 14 días, falleciendo después en la casa del doctor José Félix Valdivieso. Bueno, fue tan dura la batalla del Pichincha que hubieron tantas cifras de bajas. Así tenemos 400 muertos y 190 heridos en las filas realistas, y 200 muertos y 140 heridos en las filas nacionales. Los patriotas vencedores capturaron muchos prisioneros y piezas de artillería, que al siguiente día de la capitulación, Sucre, un gran caballero, garantizó la libertad y seguridad de los vencidos y el retorno a España de los jefes oficiales, y cuyo pasaje fue pagado por la República. Al día siguiente de la batalla del Pichincha, o sea el 25 de mayo de 1822, Antonio José de Sucre entra triunfante en Quito. Se declara la victoria sobre los españoles. El general español Melchor Aymerich firmó la rendición a las 2 de la tarde. Aquel mismo día se enarbola el tricolor colombiano, pues pasaríamos a formar parte de la Gran Colombia como Distrito del Sur. En la independencia ecuatoriana tenemos a valerosas mujeres, como Manuela Cañizares en el primer grito de independencia, Manuela Sáenz, llamada la libertadora del Libertador, por el inmenso amor que existía entre ellos y quien le salvara la vida durante un atentado. Manuela de Santa Cruz y Espejo, hermana del precursor Eugenio Espejo. La quiteña Rosa Zárate, mujer importante en la causa independentista, fue calumniada, acusada y ejecutada injustamente junto a su esposo. También tenemos a Rosa Campuzano, guayaquileña, quien cooperó con la independencia. Junto a Manuela Sáenz, fue acreedora a la Orden del Sol. Ana Garicoa de Villamil, que junto a sus hijas fue participante activa en la independencia de Guayaquil. Por eso fueron llamadas las Madres de la Patria. En la sombra quedan muchos nombres. Mujeres humildes, de la plebe, esclavas, en todo caso que estuvieron presentes apoyando la revolución quiteña. La victoria del Pichincha
dirigida por el libertador Simón Bolívar y el estratega Sucre, que con un ejército de guayaquileños, cuencanos, quiteños, colombianos, peruanos, argentinos, paraguayos y británicos, lograron la consolidación de la independencia de Quito y que fue el ejemplo para que otras naciones de Latinoamérica se unieran al movimiento de liberación. Así se consagró la independencia española de Ecuador.